Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que organizamos este mes. Como habréis leído en el programa, trataremos sobre la reestructuración empresarial y la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital 5/2021. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Amanda Blanco. Soy abogada y la delegada para la zona norte International Auction Group IAG. Bueno, pues en esta ocasión tengo el placer de moderar esta ponencia y de hacer una breve introducción. Pero antes, bueno, me vais a permitir dar las gracias a nuestros ponentes por su participación y por su disposición y proactividad. Y también agradecer a los numerosos inscritos que nos acompañan en esta iniciativa desde el principio y que siguen con interés en las novedades jurídicas que tenemos que bueno, pues, utilizar en nuestro día a día para nuestro trabajo. Bueno, en este sentido, desde IAG apostamos por la formación, que en estos, de momento, tiene que ser online, pero sí tenemos en mente realizar el Congreso de Toledo, que tuvimos que suspender el año pasado, pero con la idea de, bueno, retomarlo cuando las circunstancias sean más favorables y, bueno, y que nos permita poder vernos en persona para no perder ese networking que va parejo a la formación. Bueno, en la sesión de hoy trataremos temas de plena actualidad y que están muy presentes en la prensa de los últimos días. Uno está vinculado a la Directiva 2019/1023. Es un tema que el tema de la directiva ya lo hemos tratado en un webinar a finales del año pasado, pero en este caso concreto vamos a tratar dos figuras. La del Insolvency Practitioner y también las herramientas de alerta temprana. En este sentido, el Consejo General de Economistas ha propuesto al Gobierno la utilización de un semáforo de insolvencia para determinar cuándo una empresa es viable o no. Bueno, de este tema nos adelantará cómo van las gestiones con el Gobierno, nuestro ponente, y nos explicará un poco el funcionamiento de este semáforo y, bueno, pues quién va a asumir su coste y qué seguridad y fiabilidad puede aportar. Al hilo bueno, pues en relación con esto también nuestro segundo ponente va a hablar del papel que podemos jugar las entidades especializadas como herramienta en la reestructuración. En este sentido, IAG no solo puede participar en la liquidación cuando el proceso concursal ya está en marcha, sino que podemos también tener un papel relevante en fase preconcursal, pues a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo la desinversión de activos no estratégicos o de la totalidad de la empresa a través de un cierre ordenado, o la venta con alquiler o pacto de recompra de activos en uso. Bueno, son soluciones que pueden asegurar la entrada de liquidez en la empresa. Después, en otro sentido, bueno, pues podemos aportar nuestra experiencia en el mercado en temas de negociación con entidades financieras que permitan una moratoria en las obligaciones de pago, o en el asesoramiento en la búsqueda de la mejor alternativa que evite la declaración del concurso de acreedores, como puede ser la búsqueda de un inversor o contemplar diferentes operaciones de desinversión. Y después, por último, y no menos importante, trataremos sobre la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que introduce cuestiones de importante calado,
bueno, unas más conocidas y otras no tanto. En este sentido, nuestro ponente intentará sintetizar los aspectos más relevantes de esta norma que entrará en vigor el 3 de mayo. En este sentido, desde aquí quiero agradecer a don Fernando Martínez Sanz ese plus de esfuerzo de prepararse para explicarnos una ley que todavía está en vacatio legis. ¿Vale? Bueno, pues ya tras esta breve introducción vamos a dar paso ya a nuestro primer ponente, que es don Juan Carlos Robles Díaz, que es economista y abogado, auditor de cuentas, presidente del REFOR CG y decano del Colegio Profesional de Economistas de Málaga. Nada, Juan Carlos, te cedo la palabra y cuando quieras. Pues muchas gracias, Amanda, muchas gracias a IG por permitirme intervenir aquí, hablar un poco de algo que viene, que yo creo que nos interesa a todos y que nos va a cambiar la forma de entender la gestión de la insolvencia en España, porque que verdaderamente lo que viene creo que es una revolución, lo que viene con la directiva, porque mi parte un poco de esta sesión es hablar un poco de cómo va a afectar la directiva a la gestión de la insolvencia que se va a hacer en España, como también en todos los países de Europa, porque como es, insisto, una directiva, pues afectará a todos los países y algunos de ellos ya la han transpuesto y están operando con ella y con resultados, evidentes, muy interesantes. Voy a apoyarme, con vuestro permiso, en una pequeña presentación, si soy capaz de acertar. Vale. Pues, como decía, aquí la directiva hace dos incorporaciones, entra en un contexto en el que nos encontramos con una crisis de solvencia brutal en muchos países de Europa, que además ahora se ha agravado con la situación de pandemia, pero sobre todo en algunos países, entre los cuales está España, tenemos una sociedad muy infracapitalizada. Las empresas somos una empresa, un tejido productivo formado principalmente por pymes, micropymes o autónomos, partiendo de la base que una pyme española no tiene nada que ver con la concepción de una pyme en Alemania, por ejemplo, que son 500 trabajadores, ¿no? A partir de menos de 500 trabajadores se considera pyme allí. Fijaos la diferencia con lo que es aquí. Bueno, pues aquí está este tejido súper atomizado de pequeños operadores económicos que hacen que tienen poco pulmón, poco colchón financiero, con poca formación en muchos casos en aspectos financieros y con poca capacidad de negociación por su escaso tamaño, pues hace que son digamos, hebras muy finas que cualquier viento se la lleva. Y entonces que necesitamos que estas empresas, pues cuando llegan a concurso suele ser ya la solución en la que ya no hay mucho que hacer. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué trata la directiva? Pues de cambiar el paradigma de lo que hasta ahora entendemos como la gestión de la insolvencia, que es una gestión básicamente jurisdiccional, para hacer una gestión anticipada de la insolvencia, tanto desde el punto de vista de la detección como desde el punto de vista de la acción. Entonces, en España, en Europa en general, no funciona mucho mejor que en España. En España es un completo desastre. La gestión de la insolvencia en nuestro país es francamente desastrosa. Pero en general Europa se considera como que es un sistema que ha resultado fallido. Es decir, sigue habiendo demasiada siniestralidad, demasiada mortandad en las empresas que entran en concurso de acreedores. Entran en insolvency, entran en administration, entran en cualquiera de los formatos europeos. En España sigue siendo mucho más alta. En España el 96% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación, el 96%. Y en esa estadística no se incluye las empresas los concursados que llegan a un convenio de acreedores y finalmente no incumplen y acaban en liquidación, con lo cual estamos hablando de algo más del 96%. Y además de que es un sistema que en España, de hecho, ni siquiera se utiliza. Es un sistema que el mercado no lo compra. El empresario no compra el concurso, salvo para intentar salvar o salvaguardar las responsabilidades que pudiera tener como administradores en su empresa. Pero la realidad es que en España estamos hablando en torno a 4.500 concursos, 4.800 concursos, pero en Alemania hay 80.000, en Francia 60.000, en Portugal más de 9.000, con un tercio del PIB de España.
En España la gente no cree en el concurso porque sabe que es algo que no le va a valer para lo que debería valer el concurso, para lo que debería servir la ley concursal y que viene en su posición de motivos, que es la continuidad de la empresa y como mejor método para satisfacer a los acreedores. De hecho, en una estadística que nos gusta hacer mucho en Refor, la hacemos trimestralmente, hacemos la comparativa entre las empresas que solicitan concurso y las empresas que solicitan al FOGASA la cobertura de los pagos de salarios porque no pueden hacer frente a los trabajadores. Y el ratio es un 2,56. Es decir, empresas que sin estar en concurso solicitan que la FOGASA le pague el salario a los trabajadores. Una empresa que ya no puede pagar a sus trabajadores, parece razonable, es obvio que ya es una empresa que está en situación de insolvencia y no está declarando concurso. El concurso en España es algo que, no voy a decir anecdótico, pero no ofrece una solución, y la estadística así lo demuestra, pues no se utiliza. Entonces, el sistema, evidentemente, si acudimos, porque la gente del cerrojazo echa la persiana y se va a su casa, y además los que acuden al concurso al final lo hacen para intentar salvaguardar su responsabilidad, porque saben a ciencia cierta que van a acabar cerradas, pues es algo que no funciona. Entonces, el decimos lo que hace es intentar minimizar costes, intentar que todo se oriente hacia la prevención y ya profesionalizar las tareas de identificación de insolvencia y de gestión ante la insolvencia cuando ésta es detectada. Es decir, profesionalizar de manera que en las fases previas, esas dos figuras que decíamos, una es la interacción de administradores profesionales en las fases previas, y cuando una empresa detecta o comunica que está en insolvencia, aquí en España, pues nuestro 5 bis, bueno, ahora el 583, si no estoy equivocado, esta fase previa de comunicación de insolvencia, pues en lugar de que el empresario, por su propia cuenta de riesgo, empieza a intentar negociar con los trabajadores, con los acreedores para llegar a un acuerdo de reestructuración, un acuerdo de financiación, o un acuerdo extrajudicial de pago, en los supuestos para los que están previstos, etcétera, y no, le vamos a asignar un profesional que le va a asistir a usted durante esta etapa. De manera que en países como España, en las que las empresas como las españolas tienen normalmente una escasa capacidad técnica, una poca profesionalización financiera y conocimientos adecuados, muchas veces un profesional puede hacer una tarea especialmente interesante para localizarle forma de legalidad, forma de negociación y algunas soluciones que probablemente no habría hecho posible. De hecho rara vez se utiliza el preconcurso para intentar buscar soluciones. Normalmente es una herramienta que se utiliza casi exclusivamente para intentar conseguir 4 meses o los 3 meses más 1 para preparar tranquilamente el concurso, limpiar la era y ese tipo de cosas. Y la otra figura interesantísima que inserta la directiva es el sistema de detección de alertas tempranas. Es decir, vale, una empresa cuando llegue a la insolvencia que la comunique, pero vamos a intentar que no tenga que llegar a esa situación. Vamos a intentar detectar de alguna forma lo más temprano posible todas las situaciones que puedan generar problemas de liquidez, problemas de tensiones de tesorería, problemas que puedan desembocar finalmente en una insolvencia. Entonces, vamos a ver cómo creamos unos mecanismos de detección. Y tanto lo explica en la directiva, en los consejos 31 y siguientes, y los artículos fundamentales del 3 y el 4 y el 5 de la directiva, aquí nos está explicando que deben existir una figura nueva que es lo que en la traducción española de la directiva dice un administrador en materia de reestructuración, lo que suele ser una expresión confusa porque administrador tiene una configuración muy asentada en el derecho español, el derecho económico, y todo el mundo entiende lo que es un administrador. Aquí no es exactamente un administrador, es una especie de asesor, aunque sí que es cierto que puede intervenir las facultades en algunos supuestos, y lo que hace es que todo el control, pero de forma muy parcial. Lo que se trata es de supervisar una especie de administrador con facultades de intervención en fase común, pero básicamente para intentar gestionar una solución empresarial, para intentar ver fórmulas de viabilidad, para intentar encontrar soluciones financieras o soluciones operativas. Dice la directiva, como lo que se trata es que no sea una obligación, sino que sea algo que esté a mano de la empresa, elegirlo o no, establece solamente que en algunos supuestos podrán ser de obligado nombramiento cuando
a ir a su pensión general de ejecuciones singulares, por ejemplo. Es decir, lo que ocurre en España. En España, todas las solicitudes de preconcurso, si no todas, yo diría que el 99,9%, una de las cosas para las que se hace es precisamente para tratar de paralizar las ejecuciones singulares, porque ya lo hace cuando ya empiezan el banco a ejecutarle la póliza de crédito, cuando empiezan a deudas que ya se ponen como ejecutivas o la gente tributaria u otras cuestiones. Por lo cual, precisamente para eso es para lo que mucha gente presenta en preconcurso. Y así tener tiempo para preparar el concurso. Entonces, o cuando hay una reestructuración forzosa de deuda a todas las categorías, o cuando incluya medidas que afecten a los derechos de los trabajadores, en esos supuestos será de necesario nombramiento. Por lo tanto, en España va a ser de mucha aplicación. Y en la asistencia, aparte a la negociación, porque este profesional que va a asistir al empresario a negociar, a asistir para encontrar una solución y encontrar un acuerdo, pues para esa actividad, pues también se establece en qué casos tienen que ser nombrados obligatoriamente o no, y básicamente son las mismas. Cuando haya, cuando una sea cofre por una autoridad administrativa o judicial, cuando hay una reestructuración forzosa de la deuda a todas las categorías, cuando lo haya solicitado el deudor o cuando lo haga la mayoría de los acreedores, siempre que estos paguen su coste. Y al final, lo que se trata es que ya en la regulación, a partir del artículo 4, ya nos explica que, evidentemente, las empresas lo que tienen que tener facilidad para acceder, y facilidad significa asistencia en el acceso a esa tarea, en que cuando yo quiera reestructurar, no solo tengo que comunicarlo y yo me empiezo a pelear con los proveedores, me empiezo a pelear con los acreedores, me empiezo a buscar qué hago con mi empresa para que esto empiece a funcionar, sino que deben acceder a una herramienta que es que un profesional financiero me asista. Insisto mucho en profesional financiero porque, entre otras cosas, entendemos que esto es una materia fundamentalmente económica, no una materia financiera, porque lo que se trata son las labores de encontrar soluciones de viabilidad y análisis de empresas. Aquí nos explica que la autoridad, el board no debe estar desapoderado. Es decir, esta es la filosofía en la que es lo más parecido es a una labor de intervención en las facultades, pero que no pierda, o sea, en ningún caso va a ser una facultad de sustitución. Este administrador en materia de reestructuración o este insolvency practitioner, donde ya lo están utilizando, que por ejemplo los ingleses, el Reino Unido ya lo ha incorporado, luego se ha ido de la Unión Europea, pero antes de haberse ido le aplicó en el Insolvency Act, ya traspuso la directiva, y ahí ellos la figura, a pesar de que tiene su nombre en inglés, en la relación ellos lo llaman el monitor, porque es alguien que monitorea esa figura. Ese nombre, de hecho, ese nombre creo que es mucho más exacto que a la versión española de administrador, porque lo que hace es que alguien que está monitoreando la actividad de la empresa, las negociaciones con los acreedores, el funcionamiento de la empresa, el análisis de la empresa y está supervisando y ayudando. Y también está ahí donde explican que está ya con texto normativo, en lugar de en los considerandos previos, que cuáles son las disposiciones que en los momentos tienen que ser obligatorios cuando lo diga una autoridad judicial a la suspensión general de ejecuciones circulares, lo que hemos comentado con el texto normativo. Es decir, ¿qué novedades trae entonces esto? Bueno, contempla que muchos deudores en lo que está en situación realmente grave, que iban a ser imposible que fueran a ser capaces de una solución operativa, una solución financiera para salir de la situación crítica en la que se encuentran, van a poder encontrarlo porque van a estar asistidos. Se profesionaliza este entorno van a venir gente con conocimiento técnico y financiero que van a ser capaces de ayudar a la empresa a salir de la situación. Tenemos una solución de control parcial de las actividades y que será obligatoria en algunos supuestos. Va a prestar asistencia para la negociación y la elaboración del plan de reestructuración. Y además va a poder tener la evaluación establecer cuál es el valor de empresa en funcionamiento para poder encontrar soluciones, fijaos como el prepack, la directiva no era del prepack, el prepack es un invento que hemos traído de Holanda y que se está planteando muy seriamente incorporarlo vía transposición de la directiva, pues incorporar algo parecido. Que si queréis lo comentamos cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro profesional. Pero muchas veces la solución se encuentra en situaciones de insolvencia complicada en la venta de unidad productiva. De hecho, la directiva contempla la posibilidad de venderse la unidad productiva.
sin que sea necesario que esté ya en concurso y con los parabienes del concurso. Es decir, se puede vender la unidad deportiva y para eso hay que saber cuánto vale, hay que saber analizarla y hay que en muchos casos optimizarla. Por lo tanto, esta valoración de empresa en funcionamiento que hace un profesional sobre la propia empresa, en ocasiones la solución del concurso es vender la empresa o vender parte de la empresa o ramas de la empresa o ciertas actividades o un trozo o una zona de control o un área geográfica de la actividad de la empresa. Entonces, para hacer esto es de fundamental ayuda una asistencia experta. Y lo segundo que comentábamos era del sistema de alerta temprana y de acceso a la información. Es decir, la directiva dice, señores, está muy bien, con esto van a estar mucho más asistidos los deudores que se encuentran en situación de insolvencia y van a tener una asistencia mucho mejor. Pero hay que hacer algo para tratar de detectar con carácter previo cuáles son los momentos en los que exista cierta tensión de tesorería, cierto problema de liquidez o cierto problema de solvencia. Claro, es una directiva, no es un reglamento, no dice cómo tiene que hacerlo, cada país lo está haciendo de una forma. En Italia han optado por un mecanismo muy de, igual que en Alemania, de autocontrol, de autodiagnosis. No estoy muy seguro que esto en España pueda funcionar con el autodiagnóstico, porque en España vamos a hacer esto cuando vamos a pedir un préstamo al banco y vamos a mentir todos como bellacos porque todos los balances que le mandamos al banco son balances que se parecen a la realidad como un huevo una castaña, porque el empresario lo que quiere es que le den el préstamo porque tiene problemas financieros y el empresario ya sabe que tiene problemas financieros. Pero, ¿qué dice la directiva? Que cada país establezca un mecanismo, el que sea, una herramienta. Nosotros hemos diseñado, además tiene que ser una herramienta que sea de acceso público, es decir, ¿de qué manera podemos detectar todas las empresas que están bien o que están mal, que tengan problemas financieros, o que a futuro van a tener problemas financieros? Pues nosotros hemos llegado con programación propia a partir de bases de datos y gestión del Power BI de Microsoft, que es lo último en gestión operativa de datos y casi prácticamente las bases de datos contables se hacen ahí en ese formato, de manera en que podemos trabajar sobre libros diarios de cualquier empresa y establecer cuál es el mecanismo de establecer con un nivel de precisión del 96%, casi el 97%. Es decir, hemos hecho ya algunos testeos con algunas empresas, ya con un buen número de empresas, calculando cuál era el riesgo de solvencia que tenía y el 96, casi el 97% de empresas que diagnosticó la herramienta que iban a ser insolventes en un año, al año siguiente, claro, eran empresas que ya habían ocurrido y que sabíamos lo que había ocurrido. Por lo tanto, el nivel de acierto es francamente bueno. Con un scoring que ahora os comentaré muy brevemente. La idea es que si somos capaces de gestionar la insolvencia en un país de forma que detectemos lo antes posible cuál es el problema que tiene la empresa para adoptar los mecanismos y adoptar las soluciones que hagan falta antes de que se encuentre en insolvencia, perfecto. Las que aún así se nos cuelen porque no la hayamos podido detectar, pues entonces le asistimos durante la negociación, durante la reestructuración, durante la búsqueda de soluciones de viabilidad. Y así al final no llega, todo eso también resulta fallido, pues entonces vayamos a concurso. Pero una empresa cuando vaya al juzgado debe ser para liquidarse. El concepto de concurso va a cambiar. A partir de ahora, la gestión de insolvencia no va a estar en el juzgado, va a estar antes del juzgado, en la detección y en la asistencia a la insolvencia previa a la situación judicial. Y el concurso va a ser para liquidarse, porque la mejor forma de pagar a acreedores, si una empresa entra en liquidación o entra en un juzgado cuando no tiene viabilidad, porque si no la hemos detectado y luego no hemos sido capaces de salvarla, no tiene viabilidad. Y si no tiene viabilidad, hay que liquidarse. Y cuanto antes mejor, cuando aún tiene algo de valor, cuando hemos entrado en el juzgado, la empresa todavía está funcionando, tiene el personal, tiene sitio en el mercado, tiene posición, tiene clientes, tiene proveedores. Ahí se puede obtener un valor que será más alto y se podrá satisfacer a más acreedores, que es la cuestión, al fin y al cabo, de un concurso, satisfacer a los acreedores. Entonces, por decirlo y pasar rápidamente, las funciones de que tiene que hacer ese insolvency practitioner, que es analizar los estados financieros, ver si son reales o no son reales, detectar la actuación, ayudar al plan de actuación. Y en análisis os voy a enseñar, aunque no lo tengo aquí, cuáles son los modelos de scoring que tenemos enseñado en el sistema financiero, que es básicamente un sistema de ratios, pero a partir de ratios evolutivos, es decir, no solo ratios estáticos, sino ratios de diario, con lo cual analizamos la evolución día a día de cómo evoluciona el ratio, que muchas veces una foto fija no te dice nada, pero si yo veo que ahora tengo algo menos de pelo, si me veía hace 5 años, si
ha ido evolucionando, yo tenía un pelazo negro zaino que quitaba el sentido. Y ahora, pues, si me veis ahora solamente, pues no tenemos la información exacta. Por eso, el ver los modelos de insolvencia a partir de una evolución diaria, pues lo veis que siempre tenemos una información mucho más adecuada. Se ha utilizado un scoring a partir del modelo de ALMA, el Z-Score, un modelo ya que tiene un montón de años, que ya se ha adaptado por nuestro economista, por Oriol Amat, lo adaptó para el modelo español económico hace ya unos años, y nos da una capacidad de detectar. Este modelo da con un acierto del 94% de media, espero que este es el modelo de Cádiz, nos da a partir con este simple ratio, nos dice la posibilidad de ver si la empresa va a ser insolvente, está fuera de peligro o dentro de peligro. El modelo de Credit este no lo utilizamos en nuestro modelo financiero, utilizamos una migración y una interrelación entre el modelo de Z de Alman, el Z-Score, y el modelo de Cádiz. El modelo de Cádiz, fíjate, es un modelo que utilizan mucho en Sudamérica. De hecho, el sistema financiero brasileño fue el que lo implantó. Se hizo un test sobre 100 empresas y el 94% acertó en un año. Es decir, con este simple ratio, esto es un scoring, esto es lo que hacen en un banco cuando uno pide un crédito y dice, lo mandamos a riesgo. ¿A riesgo quién es? Bueno, a riesgo es un señor, no es un señor, es un ordenador que hay alguien que está tecleando las partidas de balance y nos va a incorporar ahí y nos va a decir si la empresa va a ser solvente o no, cuál es el riesgo de insolvencia para dar el préstamo. Y cuando esté que sea solvente, va a decir, pues sí, dale el préstamo. Si es insolvente, le va a decir, no, usted no le dé el préstamo. Y si está en la zona de penumbra, porque al fin y al cabo son predicciones y no es una ciencia exacta, pues entonces le dice al director, pues ya lo que tú veas, porque tú eres el que conoce al cliente y eres el que sabe si le puede dar el préstamo o no le puede dar el préstamo. Desde que se aplicó el modelo de scoring, el Banco de Brasil bajó la insolvencia general del Banco Central de 1 a un 0,4%, bajó un 60% su problema de insolvencia que tenía financiero. Aquí ya hacemos un análisis práctico que no, como una charla tan corta, no quiero pisar el tiempo de mis compañeros y, en definitiva, la parte importante, más allá de que tengamos diseñado un sistema que estamos negociando con el gobierno, porque creemos que tenemos un modelo que queremos hacer una herramienta que sea gratis para que todo lo use todo el mundo, que esté colgado en la web del Consejo General y todo el mundo pueda hacer sus autoevaluaciones, aquel que lo quiera hacer, y un modelo más profesionalizado, que venga firmado por un economista, ya con un análisis mucho más sesudo, y que pueda ser utilizado o que pueda ser incluso de cierta posición obligatoria. No vamos a grabar a todas las empresas para que tengan que aportar un informe y gastarse el dinero, digamos, con las cuentas anuales, porque al final eso sería una barbaridad. Pero quizás en ciertos momentos, como licitar con el Estado, o sea, con la administración, o pedir una subvención, o hacer un ERE, o financiarse o refinanciarse, apalancarse más de la cuenta, pues tener un informe de esto puede ser una fórmula interesante para que se pueda detectar en momentos concretos, antes que una empresa se empiece a endeudar más y puede tener problemas financieros, tener un informe en que sepamos, oye, esta empresa, en la evolución que tiene, nos va a decir que va a ser insolvente casi con total seguridad dentro de 1 o 2 años. Entonces, es una herramienta que nos gusta mucho. Y todo, yo creo que la parte que acabo con esto, la idea es, que quería tratar de deciros, es que el mundo de la insolvencia cambia, pero no porque cambie la ley, sino porque lo que cambia, va a cambiar la directiva de insolvencia, va a cambiar más el entorno concursal, que la ley concursal se ha refundido en los 29 o 30 modificaciones que ha ido teniendo y parcheos que ha tenido desde que entró en vigor. Ahora el concurso es algo que va a ser fuera del concurso, es decir, el concurso va a ser algo que quedará al final como una cuestión muy residual, y la gestión verdadera va a ser una gestión empresarial, gestión previa en detección y asistencia, pero en un entorno en el que vamos a olvidarnos de toda la parte jurídica, judicial, procesal, porque va a ser una gestión mucho más de calle, mucho más de trabajar con la empresa, y el concepto que tenemos de gestión del concurso va a dar un giro si somos capaces de en España transponerla como Dios manda, que esa es otra cuestión que está por ver. Creo que me estoy pasando más de la cuenta. Gracias, disculpad la champa que os he dado a la hora del café, pero si dejo duda creo que hay turno de preguntas en la comunidad. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu exposición. Felicitarte porque te has ajustado al tiempo, vamos, como totalmente. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro segundo ponente,
que nos hablará de la intervención de las entidades especializadas como herramienta para la reestructuración, y para ello contamos con don Leandro Blanco García Lomas, que es magistrado del Mercantil número 1 de Alicante, que es autor de varios libros y publicaciones y es ponente habitual de foros y congresos concursales. Leandro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero quería comprobar que se me oye bien, ¿no? No... Se te oye bien, sí. Sí, vale. He tenido ahí un pequeño problema para conectarme, pero veo que se ha solucionado a tiempo. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y por poder participar en este foro que tiene una particularidad muy, pues para mí muy curiosa, pero al mismo tiempo muy provechosa, y es que estemos varios agentes de lo que es el procedimiento concursal hablando sobre algo muy relevante, que es ver si este procedimiento nos está sirviendo de algo. Porque comparto con el ponente anterior, que por cierto, para mí es un placer compartir contigo ponencia. Me han hablado muy bien de ti desde aquí, desde Alicante. Y también es un placer compartir ponencia con Fernando, que tenía muchas ganas en algún momento de haber compartido una ponencia y por fin ha llegado el momento. Bueno, pues me ha encantado la primera ponencia, te lo confieso, porque de alguna forma pone el punto de vista sobre lo que es el objeto de lo que estamos haciendo, porque a veces pues actuamos de una forma mecánica y no nos damos cuenta de a dónde vamos, ¿no? Dónde estamos y a dónde vamos y si realmente estamos siendo útiles o eficaces. Y es importante que lo veamos no solo desde el punto de vista de los jueces, sino también desde el punto de vista de los profesionales. Y una pregunta muy relevante que ha hecho el ponente anterior, el señor Robles, y quiero empezar mi ponencia desde ahí, es si este procedimiento concursal está sirviendo realmente para el objetivo que se pretendía cuando se aprobó la ley concursal. Una primera respuesta ya la tuvimos en la recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo del año 2014, en que dijo que nuestro procedimiento concursal no estaba siendo eficaz. Y no estaba siendo eficaz porque no estaba sirviendo para una doble finalidad para lo cual la directiva había previsto que debía de ser la finalidad de los procedimientos de insolvencia. En primer lugar, debería de servir de un marco de conservación del tejido empresarial o de mantenimiento del tejido empresarial, y en segundo lugar no debía de tratarse unos procedimientos de aquellos de esa tediosa sucesión de fases procesales que pudieran dar lugar a un beneficio puramente liquidativo de un procedimiento. O sea, puso el dedo en la llaga. Dijo, en España se producían cuatro defectos que hacían que el procedimiento concursal fuera completamente ineficaz. En primer lugar, la duración de los procedimientos concursales era desmedida. En segundo lugar, se habían convertido en métodos puramente liquidativos de solución de la insolvencia y ponía el dedo en la llaga sobre acometer procedimientos de conservación de valor, es decir, de no destrucción del tejido empresarial como método más eficaz. En tercer lugar, señalaba que era necesario atribuir una mayor competencia a la administración concursal y desjudicializar una serie de procedimientos o de trámites procesales, por cuanto que se había comprobado que la judicialización de trámites en el procedimiento concursal no estaban sirviendo para la efectividad del mantenimiento del tejido empresarial. Y en cuarto lugar, introducir en España una cultura de segunda oportunidad que en aquel momento no existía. Esto dio lugar a una serie de reformas, no sé si recuerda usted el año 2015, que fue como una especie de sucesión impenitente de reformas que nos volvió locos, pero que tenían esta finalidad, tratar de lograr que el procedimiento concursal no fuera un método puramente liquidativo de la solución de las crisis de insolvencia, e incorporar este nuevo paradigma. De hecho, yo escuché en una ponencia en Granada en el año 2014 a la profesora Juana Pulgares, escuché esta frase que le he oído al ponente anterior, al señor Robles, antes, de que se ha producido un cambio de paradigma. El cambio de paradigma que se produjo en el 2015 era tratar de solucionar las crisis de insolvencia por métodos conservativos. De ahí las ventas de unidades productivas, la regulación específica de la venta de unidad productiva y la necesidad de dar u otorgar un ámbito mucho más amplio de actuación a las entidades especializadas, no como entidades de realización de bienes, sino como entidades de gestión de los bienes
que permitiesen que se lograse esa conservación de valor como método o como instrumento previo para lograr esa solución de la crisis de insolvencia. Es decir, se le atribuyó a las entidades especializadas dentro del procedimiento concursal una nueva función, que era la de gestionar, no la de liquidar, sino la de gestionar. Y en ese cumplimiento de esa función, yo puedo poner 3 casos muy paradigmáticos en mi juzgado. Por ejemplo, un rascacielos muy importante en Benidorm. Es cierto que las ventas inmobiliarias, pues igual es algo propio de lo que es una administración concursal, pero esto necesitaba algo más, porque era primero, un rascacielos. En segundo lugar, era necesario que se terminase esa construcción. No era una construcción de un edificio normal, era una construcción de un edificio con especiales singularidades y características. Y en tercer lugar, pues necesitaba de alguna forma una gestión de venta o de compraventa de las habitaciones o de los inmuebles dentro de ese rascacielos hacia el exterior, por cuanto que estaba pensado para un mundo pues completamente del turista ruso, del turista internacional. Esta función exigía una cierta administración del bien. Esta administración del bien es la que podía lograr que mediante la conservación del valor de ese bien se lograse la crisis de insolvencia, porque solamente mediante la conservación y no la mera liquidación del bien se podía lograr terminar la construcción de ese edificio, de ese rascacielos, mantener el valor del mismo y poder vender los bienes en el máximo o en el óptimo de valor que pudiera producirse respecto del mercado extranjero. Esto se encargó a una entidad especializada y por primera vez, en mi caso particular, yo vi que la entidad especializada entendió que una forma de solucionar la crisis de insolvencia más adecuada era la realización de una gestión de activos o de la realización de una administración de la actividad o del activo de la sociedad más que la liquidación de esos bienes. De tal forma que mediante esa gestión o administración se conservó el valor y se cumplió con esa finalidad que se pretendía con esas modificaciones que tuvieron lugar en el año 2015, que era lograr solucionar la crisis de insolvencia mediante la conservación del valor, mediante la gestión de esas unidades. Un segundo ejemplo muy paradigmático lo tuve en la Villa Universitaria. En la Universidad de Alicante teníamos una villa universitaria de estudiantes en el que se planteaba una disyuntiva o directamente vender el inmueble para que el que lo adquiriese pues adoptase todas las medidas de administración de ese bien o administrar ese bien para mantener el valor del mismo, manteniendo las habitaciones de los estudiantes y realizando las actividades necesarias para el mantenimiento de esa actividad, como podrían ser dar cenas, comidas, lavar ropa, el mantenimiento de la limpieza de la villa universitaria y mediante esta opción, que fue una opción de mantenimiento de valor, se logró mantener pues el valor de esa unidad productiva o el valor de esa villa universitaria y lograr vender ese bien como actividad propia, es decir, como centro de imputación de actos jurídicos o de actos de negocio y no como un bien meramente liquidativo. Por lo tanto, se logró mediante esa finalidad que se perseguía en el año 2014-2015 que el mantenimiento del valor, es decir, el mantenimiento de la actividad lograse solucionar la crisis de insolvencia. Y un tercer supuesto lo he encontrado respecto de una serie de bienes de lujo, unos chalés de lujo que tengo en un centro muy exclusivo de Altea, en el que también se planteó esto, de si era necesario vender los bienes sin conservarlos o igual era mucho más interesante reformar los pisos de lujo, estos chalés de lujo, reformar o mantener lo que son las urbanizaciones que pues, rodeaban a todos estos pisos y de alguna forma, mediante esa conservación del valor, mediante esa inversión en la gestión o la administración de esos chalés de lujo que tenían en Altea, lograr mantener el valor del mismo y lograr vender pues algo con mayor valor añadido que lo que pudiera ser el mero piso sin reformar y sin tener esas urbanizaciones de lujo. Esto también se encargó una entidad especializada y la entidad especializada, mediante la gestión o la administración de este bien, dio lugar a este mantenimiento del valor. Pero cuando la Directiva 2019/1023, como ha señalado el ponente anterior,
Carlos Robles, nos encontramos con un paradigma nuevo. Es decir, ahora no se trata tanto de solventar una crisis de insolvencia mediante la utilización de un método conservativo de valor como de viabilizar la empresa para no estar en situación de insolvencia. De ahí que el presupuesto de la aplicación de los marcos de reestructuración preventiva que prevé la Directiva 2019/1023 sea el de lo que se conoce en inglés como el Likelihood of Insolvency, que se ha traducido como insolvencia inminente, pero más que insolvencia inminente es pues esta probabilidad de insolvencia. Pues si ustedes siguen gestionando la empresa de esta forma, pues seguramente entre en una crisis de insolvencia. Es decir, colocan el foco no en el momento de la insolvencia, sino en un momento anterior. Y por lo tanto, la solución no es tanto de una situación de insolvencia, sino de una situación de mala gestión o de mala administración de la sociedad. Porque es relevante, y así lo entiende el legislador, porque constata un fracaso, y es el fracaso del modelo de liquidativo o del modelo conservativo de valor de los procedimientos de insolvencia europeos y fundamentalmente el español para lograr el mantenimiento del tejido empresarial. Y desde luego lo que interesa aquí es poder reaccionar antes de que nos encontremos ante una situación de insolvencia o de liquidación. Siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, la crisis de la COVID es un gran ejemplo de cómo poder actuar. Podemos hacer dos cosas. Cuando en el año pasado, ¿no? El mes de febrero, parecía que existía una crisis de insolvencia, una crisis sanitaria en China, pues teníamos dos opciones. Pues poder empezar a adoptar medidas para que cuando llegase la crisis sanitaria a España, pues estar preparados para esa crisis, o esperar a que se explotara esa crisis y reaccionar, pero de una forma ya defensiva, ya tratando de solucionar los efectos que pudieran producir esa crisis. La diferencia es que si en el primer caso adoptamos las medidas necesarias para evitar que llegue la crisis, normalmente lo que hacemos es solucionar de manera plena esa crisis que puede producirse. Pero si actuamos de forma no proactiva, sino defensiva, lo normal es que no podamos dar una respuesta correcta a la situación pues como se ha producido en España respecto de la crisis sanitaria. El no haber adoptado las medidas necesarias antes de que llegase la crisis a España, pues ha dado lugar a que no seamos capaces de reaccionar. Pues esto lo podemos traspasar o podemos trasladarlo al tema empresarial. Es decir, el legislador europeo ha pensado que igual es mucho más interesante que solucionar una crisis de insolvencia ya producida el tratar de evitarla. Y la forma de evitarla es gestionar. Y por lo tanto, se ha trasladado el concepto fundamental de insolvencia al concepto fundamental de viabilidad. Lo que realmente interesa ahora es viabilizar empresas. Y por lo tanto, es necesario, porque no existe un derecho a hacer lo que quiera con una empresa. Hay un autor, Galbraith, como se lo conocen ustedes, que señalan que el derecho de sociedad sobre una empresa no es absoluto y tú no puedes hacer lo que quieras porque tienes una responsabilidad social y tienes la responsabilidad de que pues de mantener el tejido empresarial, de mantener los puestos de trabajo, de mantener la riqueza de un país. Pues tú no puedes hacer lo que quieras. Si tu forma de gestionar una empresa va a llevarla a insolvencia, es decir, va a llevarla al likelihood of insolvency que dice la directiva, pues te vamos a apartar a ti como propietario de la empresa y vamos a poner a alguien que no va a tratar de liquidar una empresa o no va a tratar de solucionar una crisis de insolvencia. Lo que va a tratar es de gestionarla mejor que usted. Lo va a tratar de gestionarla para tratar de viabilizar esa sociedad. Porque las soluciones a la crisis de insolvencia reales son las viabilizaciones de la empresa. Si se dan cuenta, en el plan de liquidación no hay un plan de viabilidad. En los marcos de reestructuración empresarial, el instrumento fundamental sobre el que se trabaja es el plan de viabilidad. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿quién puede estar en condiciones de afrontar esta forma de actuar antes del concurso que dé una cierta viabilidad en la empresa? Pues yo, desde mi experiencia, me he encontrado que cuando nos encontramos en el procedimiento de insolvencia y en ese procedimiento de insolvencia era necesario una gestión conservativa de valor, es decir, era necesario que se realizara una cierta administración o gestión de la sociedad para que no se produjera una solución liquidativa de la misma, sino que pudiera lograrse el mantenimiento de ese valor o de ese tejido empresarial, me ha servido o ha constituido un
una herramienta muy útil las entidades de gestión. ¿Por qué? Porque se encuentran con dos elementos o dos rasgos fundamentales para poder desarrollar esa actividad. En primer lugar, porque tienen infraestructura para poder realizarla y no siempre es fácil gestionar una empresa desde una falta de infraestructura o de conocimiento del sector o de conocimiento pues de lo que pueden ser los proveedores o lo que pueden ser los clientes. Y en segundo lugar, hay una característica fundamental, que es el desapasionamiento que puede producirse respecto de quien no es el titular del negocio, que puede dar lugar, y en Levante, no sé, en Málaga me da que también pecarán del mismo defecto, pero en el Levante es muy típico el que las familias lo dejen todo. O sea, que se hipotequen el padre, la madre, que hagan lo que haga falta para tratar de salvar una empresa cuyo problema no es de financiación, sino su problema es de gestión. Es de darle una viabilidad a través de una gestión adecuada de las cosas. Las entidades de gestión tienen ese desapasionamiento y podrán saber desde qué punto de vista pueden desarrollar esa actividad de gestión o desde qué punto de vista esa sociedad, pese a que se produzca una buena gestión, pues igual por la coyuntura económica o por las circunstancias en las que se encuentra no es posible solventar ese likelihood of insolvency o esa probabilidad de insolvencia que le pueda dar lugar a esa insolvencia. Yo creo que las entidades de gestión son una herramienta correcta, porque comparto con el ponente anterior, con Juan Carlos Robles, comparto esta concepción de que ya no estamos ante una solución jurídica o ante una solución procedimental de la crisis de insolvencia, sino que se ha constatado el gran fracaso de las soluciones jurídicas o de las soluciones procedimentales de la crisis de insolvencia y tenemos que acudir a soluciones de viabilización de empresas. Y quien mejor está condicionado, el que mejor está colocado para poder dar una solución viabilizadora de una sociedad es claramente aquella persona que se encuentre con conocimientos económicos o empresariales de gestión o de administración y fundamentalmente las entidades especializadas porque se encuentran en una experiencia o cuentan ya con experiencia de gestión o administración dentro del procedimiento de insolvencia. No obstante, también me gustaría, y con esto ya acabo mi exposición, porque tampoco yo creo que es más importante que entremos en un cierto debate, sí que me gustaría señalar que nos encontramos, como siempre, que en la directiva se está proponiendo una serie de soluciones a través de los marcos de reestructuración que lo que pretenden fundamentalmente es evitar el procedimiento concursal como forma liquidativa de la solución de la crisis de insolvencia, que choca con algunas de las experiencias que estamos encontrando en algunos juzgados, como fundamentalmente ocurre en los juzgados de Barcelona, o podríamos encontrar alguna experiencia en los juzgados de Madrid respecto de lo que se conoce como el PRIPAC. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que existe una cierta confusión entre lo que puede ser los marcos de reestructuración preventiva, cuya finalidad fundamental es la de tratar de evitar que se llegue a declarar el concurso, con las soluciones del PRIPAC, que lo que tratan es justamente lo contrario. Lo que tratan es de actuar previamente al concurso para que cuando se declare el concurso, esa solución conservativa de valor previa al concurso se mantenga, tenga su valor y no pueda perjudicarse su valor como consecuencia de la declaración de concurso. Es decir, teniendo dos finalidades distintas, es decir, los marcos de reestructuración preventiva tienen como finalidad fundamental no acudir a un método conservativo de valor, sino acudir a la viabilización de una empresa como solución de la crisis de insolvencia o como escalón previo para que no se produzca esta crisis de insolvencia y no tengamos que acudir al método conservativo. En el PRIPAC lo que se pretende es solucionar una crisis de insolvencia con carácter previo a la declaración de concurso. Y en este sentido podríamos plantearnos muchas cosas. Nos podríamos plantear si esto es algo que está amparado legalmente, si no se estará produciendo en Barcelona o en Madrid interpretaciones extensivas o analógicas excesivas de la normativa procesal o de la normativa de la jurisdicción voluntaria, como ocurre, por ejemplo, en los juzgados de Barcelona. Pero lo cierto es que pone sobre la mesa un problema que nos obliga, de alguna forma, a pensar. Y es si es necesario acudir a estas soluciones del PRIPAC o estas soluciones
previas para preparar el concurso o para producir una venta de la unidad productiva fuera del procedimiento concursal, para que dentro del procedimiento concursal únicamente existe una sanción de lo que se ha hecho con anterioridad. Es decir, si existe esta necesidad de acudir a un método conservativo de valor de las empresas o de las sociedades mercantiles previos al procedimiento concursal, es que esta necesidad viene motivada por algo o por la constatación de un fallo, y es que el procedimiento concursal no está sirviendo para lo que se previó que debía de servir en el año 2015, que era la conservación del valor de la empresa como método de solución de la crisis de insolvencia. Es decir, por lo que sea, el procedimiento judicial, la estructura judicial, la designación de administradores judiciales o concursales para el desarrollo de una actividad conservativa de la empresa no está sirviendo a la solución o no está contribuyendo a solucionar esa crisis de insolvencia, y se ha considerado necesario acudir a un instrumento previo al procedimiento concursal para que fuera del mismo se pueda lograr lo que no se pueda lograr dentro del procedimiento concursal. Y aquí creo que en esta reflexión o en este razonamiento, es decir, algo está fallando en el procedimiento concursal para que en algunos casos se estén acudiendo a estos experimentos o a estos esfuerzos argumentativos para tratar de acudir a instituciones que existen en el derecho europeo, como puede ser el PIPAC, del derecho holandés, o algunas figuras muy parecidas del derecho anglosajón. Lo cierto es que está poniendo sobre la mesa quizás un problema o sobre el que no hemos hecho una reflexión suficiente, y es que igual en el procedimiento concursal no se está produciendo esa satisfacción adecuada, no se está logrando esa conservación del valor de la actividad, porque igual no se está logrando poner el acento en lo que realmente importa cuando nos encontramos ante un método conservativo de valor, y es el mantenimiento de la viabilidad de esa sociedad o de esa unidad productiva mediante la realización de una actividad no liquidativa, sino de gestión de la actividad. Y, por lo tanto, si la administración concursal se centrara más en la gestión o administración de una entidad, en el desarrollo o conservación del valor añadido que tiene una determinada entidad o una determinada unidad productiva, pues igual no hubiera sido necesario acudir a estas soluciones previas al concurso, en el que pudiéramos acudir a entidades especializadas que nos garanticen dos cosas. En primer lugar, la conservación de ese valor de la actividad o de la unidad productiva previa a la declaración de concurso, y en segundo lugar, la realización de esta actividad con las condiciones de confidencialidad y de garantía de la exclusividad que determinadas informaciones tienen dentro de la empresa, que igual dentro del procedimiento concursal no se obtienen, y que garanticen de esa forma viabilizar la empresa para que cuando se llegue a la declaración de concurso se pueda superar esa insolvencia porque se ha viabilizado la empresa con carácter previo a la misma, o se ha podido realizar ese método conservativo con carácter previo. Por lo tanto, si se está produciendo esta necesidad, y yo a veces pienso que más que pensar si es legal o es ilegal, lo que debemos de pensar es qué necesidades se están intentando cubrir y qué necesidades no está satisfaciendo la legislación vigente, podríamos de pensar que igual lo que nos está poniendo de manifiesto todo este procedimiento es que tenemos que cambiar nuestro paradigma. Y el paradigma es que ya no nos valen métodos liquidativos, ya no nos valen métodos de conservación de la empresa, del valor de la empresa, sino que lo que nos valen son métodos de viabilización de las mismas, es decir, reestructurar financieramente, pero también organizativa y administrativamente esta empresa para que gestione su actividad de una manera distinta a la que lo venía haciendo, y que lo que realmente soluciona una crisis o evitaría una crisis de insolvencia, ese carácter de alerta temprana al que se refiere la directiva de macro de reestructuración preventiva, es precisamente la de lograr esa viabilización antes de que nos encontremos en una situación de insolvencia inminente o insolvencia. Y para ello, creo que las entidades especializadas están llamadas a jugar un papel muy importante, como lo están llamados a jugar los economistas o personas con conocimientos empresariales, porque ya no buscamos un jurídico que sepa llevar un procedimiento, lo que estamos buscando es un especialista en viabilización de empresas. Y, desde luego, si pudiésemos cambiar esta visión, si pudiéramos cambiar este acercamiento a las crisis empresariales, lograríamos, yo creo que un objetivo fundamental, porque el sistema actual se ha revelado ya
insuficiente, completamente falto de soluciones completas y satisfactorias a lo que nos está produciendo. No estamos logrando que se salve el tejido empresarial. Ya lo señalaba Juan Carlos Robles, el 95 o 96% de las empresas que van a concursos son empresas o experiencias liquidativas. No estamos logrando que por medio de las enajenaciones de unidades productivas se mantenga el tejido empresarial. No siempre se ha mantenido una unidad productiva tras la venta de la misma a un tercero. Y en tercer lugar, fundamentalmente, no estamos logrando que empresas que si se hubiera atendido su gestión o su forma de actuar en el mercado a tiempo, es decir, en un momento adecuado, pues lograr que mediante la viabilización de la misma se lograse evitar que entrase en una situación de insolvencia. Por lo tanto, este cambio de paradigma supone un cambio también de acercamiento a la crisis de insolvencia. Yo entiendo, y ahí comparto con el profesor Juan Carlos Robles, que esto nos va a llevar un tiempo, porque el español, ¿no? Somos una raza especial, y somos una raza especial en el sentido de que nos cuestan mucho los cambios. Los propios jueces tendremos que ver que no pintamos nada ya aquí, porque nuestra labor tendrá que ser simplemente la de tutelar una liquidación ordenada dentro de un procedimiento concursal, pero no podemos entrar en la experiencia de viabilizar empresas porque no estamos preparados para ello. De hecho, creo que el PRIPAC son experiencias positivas porque se trata de lograr evitar que una solución conservativa de la empresa dentro del procedimiento concursal no sea viable, pero deja de ser una solución que constituye un parche, porque lo que realmente es interesante no es actuar previamente a la declaración del concurso, lo que realmente es interesante es evitar la propia declaración del concurso y, por lo tanto, lo que realmente interesante es que este objetivo que pretende la Directiva 2019/1023 tenga una perfecta virtualidad o realidad. Y hasta aquí mi ponencia. No sé si me ha ajustado el tiempo y si no, pido perdón por haberme despedido, aunque sea un minuto o dos, creo, ¿no? Nada, no hay problema, Leandro. Gracias por tu exposición. Me ha parecido sobre todo muy ilustrativo los casos prácticos que has expuesto, que pasan en tu juzgado y que la solución la ha aportado una entidad especializada, ¿no? O sea que, bueno, pues vamos en el buen camino. Voy a dar paso a la tercera ponencia y para ello contamos con don Fernando Martínez Sanz, que es abogado y socio director de Martínez Sanz Abogados y de Credilex Global Recovery. Es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Jaime I y doctor en Derecho, autor de varios libros y publicaciones en revistas especializadas y es también coordinador y ponente habitual en congresos y foros concursales. Fernando nos destacará los aspectos más relevantes de la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Fernando, te escuchamos cuando quieras. Muy bien, Amanda, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias. Claro está a IAG por la invitación y lo personalizo en Enrique Díaz Reborio por haberme invitado a participar en esta mesa, aunque sea a costa de hacerlo o de bailar en este baile con la más fea, si es que se puede todavía decir esta expresión. Lo digo porque intentar glosar en media hora, 25 minutos, lo que son las novedades societarias de la Ley 5/2021, pues se me antoja una tarea titánica. Pero bueno, vaya por delante también mi enorme fortuna de poder coincidir en la mesa con grandísimos profesionales como Juan Carlos Robles y como Leandro Blanco, con quien efectivamente pues no había coincidido y tenía ganas de hacerlo. Dicho esto, lo que yo les pueda contar ahora acerca porque me gustaría seguir el hilo de los dos ponentes que me han precedido, porque realmente supongo que ahora en el coloquio pues algo podremos añadir, que a los dos les felicito porque han sido tremendamente interesantes las ponencias. Bien, lo que pueda yo decir aquí no son más que unas consideraciones apresuradas de un lector
bueno, interesado, no un experto en la materia de lo que es la responsabilidad social corporativo, el corporate governance, que se nos introdujo primero por vía de soft law, por la vía del comply or explain, y ahora pues nos mete por vía de BOE. Es decir, que esto ya, bueno, no es que sea en serio, pero que vamos, que forma parte de una política general de la cual no nos podemos sustraer, o no se pueden sustraer las sociedades cotizadas. Bien, dicho esto, sí que a mí me gustaría expresar un poco la extrañeza no por la elección del tema, que me parece muy bien, pero me da una cierta como sensación de estar transitando un jardín que muchos de los presentes aquí virtualmente no vamos a gozar nunca, porque más acostumbrados como estamos a tratar con pacientes con respiración asistida, como es el campo de las refinanciaciones y las reestructuraciones, cuando no en el campo de amortajar cadáveres, como son las sociedades en concurso que van abocadas a liquidación. Claro, hablar de implicación del accionista a largo plazo, o la necesidad de tener en cuenta a otros stakeholders, o las estrategias de inversión a largo plazo, pues es casi, como decía antes, como una cierta ciencia ficción para el común de los que aquí nos congregamos. Me incluyo yo el primero. Bien, esta ley, la Ley 5/2021, es obligada incorporación de la Directiva 2017/828, el 17 de mayo del 2017, por la que se modifica una directiva anterior, la 2007/36, en lo que respecta, o en lo que hace a la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. En esta ley, en la Ley 5, se lleva trabajando bastante tiempo. Tengamos en cuenta que la fecha del anteproyecto es de 24 de mayo del 2019, el primer anteproyecto. Lógicamente también, su propio nombre lo indica, el objetivo fundamental son las sociedades cotizadas. Lo que pasa es que hay ciertas novedades que afectan a sociedades no cotizadas, y de otra hay algunas novedades que, aunque afectan a sociedades cotizadas, no traen causa directa de la Directiva 2017/828. Es el caso, por ejemplo, de las acciones de lealtad o las loyalty shares. Bien, hablar en media hora de todas las cuestiones, que como si fuéramos aquí un moderno glosador, aquí un acursio de nuevo cuño, hablar de todas las novedades de esta ley resultaría muy fatigoso, desbordaría su paciencia claramente y el tiempo asignado. Algunas, además de las novedades, tienen un carácter podríamos decir cuasi reglamentario, es decir, todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley, del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, en lo que hace al contenido del folleto para las emisiones públicas, pues no creo que exceden del objetivo de esta ponencia, pero en todo caso les adelanto que las novedades son de bastante calado. Por eso voy a dedicar a dar alguna pincelada muy general, y luego entraremos en alguna cuestión de detalle, y sobre todo incidiendo en la medida de lo posible en aquellas que tienen una virtualidad más generalista, es decir, que las podríamos aplicar en otro tipo de sociedades que no sean solo las cotizadas. Bien, en cuanto a lo primero, a las pinceladas generales, yo creo que no hay que ser muy avispado para darse cuenta de que lo que subyace en la ley y en la directiva es una crítica radical, o digamos una enmienda de la totalidad, si se quiere, hacia lo que son las estrategias, lo que llama la ley y la directiva las estrategias cortoplacistas, es decir, la búsqueda de los inversores consistente en obtener pues rendimientos en un corto espacio de tiempo. Entonces, lo que se trataría en suma sería de sustituir este tipo de estrategias por estrategias o estrategias de inversión que sean más a largo plazo y en medida no desdeñable, que tengan también en cuenta otros intereses aparte de los meramente especulativos del inversor, como es el de la colectividad, donde se integra la sociedad, los intereses de los trabajadores o incluso los intereses medioambientales. Por otro lado, es lo que ya se adelantaba en la Ley 31/2014, 3 de diciembre, pero es, digamos,
un ahondar en esa línea. Bien. A partir de esta premisa, o digamos, este postulado, es enteramente lógico, por ejemplo, que se quiera obligar a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva a desvelar al público cuál es su política de implicación. Pues, la política donde se describa cómo integran la implicación de los accionistas a largo plazo, cuál es su política de inversión y cómo han ejercido su derecho de voto en otras juntas generales de las sociedades en las que invierten. Bien, esto es una de las novedades que se contienen en la ley que modifica la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva. Esta obligación de desvelar la llamada política de implicación también se extiende a las empresas de servicios de inversión, en la medida en que este tipo de servicios también pueden desplegar o proporcionar servicios de gestión de cartera de inversión. Ejemplo de ello, o consecuencia de ello, es que se modifique el artículo 224 bis de la ley, o que se introduzca, mejor dicho, el artículo 224 bis de la Ley del Mercado de Valores, que nos introduce la política de implicación para estas empresas de servicios de inversión. Bien, igualmente relevante, creo, es la modificación que afecta al derecho que tiene la sociedad cotizada de conocer la identidad de sus accionistas. Es verdad que algo de esto existía ya en el artículo 497 de la Ley de Sociedades de Capital, pero ello se refuerza de forma que quepa o se pueda acceder directamente y comunicar directamente con dichos accionistas. ¿Para qué? Pues esto se prevé con vistas al ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad, el establecer un canal directo de comunicación entre la sociedad y sus accionistas. Es conveniente también señalar que este derecho de conocer al accionista o la identidad del accionista y poder comunicarse con él también se extiende a las asociaciones de accionistas que representen el 1% del capital. Esto ya estaba. La novedad probablemente estribe en que se amplía al derecho a conocer la identidad de los beneficiarios últimos, en el caso de que quien figure como accionista formal en el registro contable, pues sea una sociedad intermediaria que no se corresponde con el beneficiario real último de los títulos, de las acciones. ¿De acuerdo? Esto se incorpora en forma de un artículo, el 497 bis, en la Ley de Sociedades de Capital. Tengamos en cuenta una cosa, que el sistema de bolsas de valores pues, se integra a través de un sistema indirecto de tenencia de valores o lo que se conoce como un sistema de doble escalón. Bien, es igualmente novedosa la regulación de los llamados proxy advisors o asesores de voto, es decir, empresas, personas jurídicas que analizan con carácter profesional pues, toda la información que emiten y publican las sociedades cotizadas para asesorar a los inversores, básicamente a los inversores institucionales, en el ejercicio del derecho de voto mediante el análisis, el asesoramiento o las recomendaciones de voto. Bien, ¿esto a qué da lugar? Bueno, pues da lugar a la introducción de unos artículos, que son los artículos 137 bis a quinquies del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Es gracioso porque la cantidad de artículos que han venido siendo introducidos en los textos de los originales, sea la Ley del Mercado de Valores, sea la Ley de Sociedades de Capital, pues da lugar a estas extrañas combinaciones numéricas de ordinales. Bien, esta regulación que se contiene ahora en la Ley del Mercado de Valores, pues obliga a estos proxy advisors, a estos asesores de voto, pues a desvelar cuál es el código de conducta al que se adhieren y siguen. Se les impone una obligación de publicar un informe anual o se establece la necesidad, pues, de comunicar a los clientes sin demora alguna las posibles situaciones de conflicto de interés. Bien. ¿Alguna otra novedad? Y ya vamos a ir descendiendo al campo, no nos vamos a limitar solo a las sociedades cotizadas, sino que vamos a ir entrando poco a poco en otro tipo de novedades que van a afectar a otras sociedades. No es en principio el caso de lo que voy a decir ahora, pero hay novedades en lo que se conoce como el say on pay
o el derecho de los accionistas a conocer acerca y decidir acerca de la política retributiva de los consejeros. Es lo que en la Ley de Sociedades de Capital, dentro de las normas dedicadas a las sociedades cotizadas, se regula en el 529 octodecies y novodecies, ¿de acuerdo? La Ley de Sociedades de Capital, que habla de la política de remuneración de los consejeros. Esto se mantiene en lo esencial, si bien se incrementa el nivel de detalle de lo que ha de contenerse y de lo que ha de ser sometido a los accionistas, que, como saben, se tiene que pronunciar cada 3 años acerca de la política de remuneraciones de los consejeros. Seguimos en el campo de las sociedades cotizadas. Aparte de esto, ¿qué cambia? Pues cambia algo que estamos todavía un poco lejos de saber cuál va a ser la implicación práctica de esto, pero cambia algo que no venía realmente exigido por la directiva, pero era una cuestión que había generado bastante ruido a raíz de la sentencia de 26 de febrero de 2018 del Tribunal Supremo sobre el artículo 217 y la necesidad de que la retribución de los consejeros ejecutivos debiera constar o traslucir en los estatutos. Si recordáis, esto dio lugar a bastante polémica, y a pesar de que el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital se refiere cuando a la constancia en los estatutos, se refiere a la remuneración de los consejeros en su condición de tales. Bien, es cierto que en esta cuestión había venido a introducir algo de alivio, la resolución de la Dirección General, antes de los registros del notariado, ahora es de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 4 de junio del 2020, cuando nos dice, o cuando decía, que aun cuando los distintos conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos, estos podrán remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o solo algunos de los conceptos retributivos fijados en los estatutos. Bien, sea de ello lo que fuere y sea la preocupación Perdón, me he silenciado. Sí, pero hace mucho tiempo. Perdón, no sé cómo se ha silenciado, perdonadme. Estaba hablando no sé ya dónde me he quedado. Os decía perdonad, no sé cómo ha pasado. Os decía que lo que hace la Ley 5/2021 es, no voy a decir venir a terciar en una cuestión, pero introduce una pequeña novedad casi imperceptible en el artículo 529 octodecies, que se refiere a la remuneración de los consejeros en el desempeño de funciones ejecutivas. Refiriéndose ahora a sociedades cotizadas, había quedado diciendo que la novedad que estamos viendo es una novedad no inducida por la directiva comunitaria, porque no es incorporación de nada que venía exigido por la directiva, pero que venía a terciar un poco en el problema que se generó a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 sobre la necesaria constancia en estatutos de la retribución que percibieran también los consejeros ejecutivos. Y como esa referencia al 217 se aplicaba también a los consejeros ejecutivos.
Había dicho también que había una resolución de la Dirección General de 4 de junio de 2020 que venía a dar un cierto alivio en esta cuestión o a aplacar un poquito la desazón que se había generado a raíz de esa interpretación del Supremo, pero sea como fuere, también estaba diciendo que se pensara lo que se pensase o fuera cual fuera la interpretación del Tribunal Supremo, en todo caso, no era aplicable a las sociedades cotizadas. Bien, lo que ahora hace la Ley 5/2021 es modificar el 529, el artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital, que es exclusivamente aplicable a las sociedades cotizadas y nos dice que ahora la remuneración de las funciones ejecutivas de los consejeros delegados y demás consejeros a los que se atribuyen funciones de esta índole en virtud de otros títulos, como pudiera ser el contrato especial que hay que firmar, deberá ajustarse a los estatutos. Es un inciso breve que añade la reforma de la Ley 5/2021 y veremos cuál es la interpretación que se le da a esa reforma. Bien, sin duda, otro de los aspectos de mucho calado que se viene a introducir por la Ley 5/2021 es el que tiene que ver con las operaciones vinculadas. Una cuestión que ya se regulaba en la Ley de Sociedades de Capital, básicamente en sede de conflictos de interés de los administradores y su correspondiente dispensa, pero ahora se modifica la cuestión para introducir un nuevo capítulo en la parte de la Ley de Sociedades de Capital dedicado a las sociedades cotizadas, comenzando por la propia definición de operaciones vinculadas, un poco en la línea de las NIC-NIF, como a los efectos de los establecidos en este capítulo se nos dice en el artículo 529 vicies, se entenderán por operaciones vinculadas aquellas realizadas por la sociedad o sus sociedades dependientes con consejeros, con accionistas titulares de un 10% o más de los derechos de voto o representados en el Consejo de Administración de la sociedad o con cualesquiera otras personas que deban considerarse partes vinculadas con arreglo a las normas internacionales de contabilidad, las NIC-NIF. ¿De acuerdo? Es el 529. Es cierto que hasta ahora los conflictos, las partes vinculadas, como se regulaba en la Ley de Sociedades de Capital, era por definición de las partes vinculadas con los administradores, mientras que la directiva se ocupa de las partes vinculadas a la sociedad cotizada. Bien, a partir de aquí, sin embargo, lo que hace es generalizarse y establecer alguna excepción para las operaciones intragrupos, tanto upstream o downstream, es decir, operaciones celebradas con la sociedad filial con la matriz o la matriz con la filial. Esto tiene un régimen de exceptuación, es decir, se exceptúa del régimen general de deber de abstención en el caso de conflicto, se plasma en el artículo 231 bis dedicado o intitulado operaciones intragrupo, en cuyo detalle no vamos a entrar, pero sí que conviene dejar dicho que aunque se liberaliza y se excepciona del régimen general prohibitivo de intervenir, sin embargo, sí se establece una inversión de la carga de la prueba para el caso de que ese acuerdo sea objeto de impugnación o los administradores, los consejeros, en este caso los consejeros de la matriz que intervinieron en la adopción del acuerdo en el consejo de la filial, pues sean ellos los que prueben que ese acuerdo pues, no era lesivo al interés social. Obviamente hablamos de este régimen de exoneración, hablamos para el caso de operaciones intragrupo, pero no sería aplicable, lógicamente, en el caso de las sociedades íntegramente participadas, sino que solo hablamos en el caso de sociedad matriz, sociedad filial, en el que existan socios minoritarios y, por tanto, posible perjuicio para esos socios externos o minoritarios al grupo. Bien, voy a ir terminando con una referencia a la celebración de las juntas telemáticas. Y en este punto, sí que me gustaría que este punto, además, es objeto de aplicación no solo en sociedades, más que no solo en sociedades cotizadas, sino sobre todo se generaliza a otro tipo de sociedades, por tanto, podemos obtener enseñanzas también para cualquier SL o SA. Bien, sabido es
que durante el estado de alarma, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, contempló diversas medidas para relajar o facilitar el funcionamiento de las juntas generales. Había una parte destinada a las sociedades cotizadas y en las sociedades no cotizadas, pues el artículo 40 del Real Decreto flexibilizaba un tanto los plazos para la celebración de la junta ordinaria, al tiempo que permitía que las juntas se celebraran por vía telemática, aunque no estuviera previsto en los estatutos. Bien, ¿qué se hizo con posterioridad? Pues con posterioridad el Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, introducía en su artículo 3 la posibilidad de celebrar la Junta General por videoconferencia, tanto en la Ley de Sociedad, tanto en la SL como en la SA, durante todo el año 2021, aunque no estuviera previsto en los estatutos. Bien, ¿qué hace la Ley 5/2021? En primer lugar, y esto es importante, a diferencia de lo que acabo de mencionar, no estamos ante una normativa de excepción que pudiera tener su final en el mes de diciembre del 2021. Lo que ahora se modifica es el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital y se añade un nuevo artículo que es el 182 bis. Bien, en realidad estamos ante dos realidades distintas. El primero de los preceptos, el 182, que ahora se modifica, pues regula las condiciones que han de darse para que un socio pueda asistir telemáticamente a una junta general que se celebra presencialmente. Bien, lo primero que tendríamos que recordar es que esto solo será posible si los estatutos prevén la posibilidad y se garantiza debidamente la identidad del sujeto. ¿De acuerdo? Bien. De ser así y de permitirse en los estatutos, con independencia del régimen excepcional que podríamos tener hasta diciembre del 2020. Al margen de esto, como decía, es lógico que se establezca que en la convocatoria de junta deban constar los plazos, la forma y los modos de ejercicio de los derechos del socio, en particular el derecho de información, la propuesta de acuerdos y las intervenciones, pudiendo determinar los administradores en dicha convocatoria que estas intervenciones se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Podemos ir vislumbrando que se van suscitando nuevos problemas para la impugnación de estas nuevas juntas o las juntas de nueva factura. Bien, una cuestión que les indico, que también sería aplicable a la situación esta de normativa excepcional de permitir la celebración de juntas de forma telemática o la asistencia telemática de los socios. ¿Significa esto que el socio tenga un derecho individual a acudir telemáticamente a una junta para la que es convocado? Entiendo que tal y como está diseñada la norma y tal y como está diseñada la norma de excepción, no hay un derecho individual del socio que le permita, ante la convocatoria de una junta, pretender que se le pueda conectar, que él se pueda conectar en remoto, sino que más bien se establece como una facultad de la sociedad, de los administradores de la sociedad, el contemplar esta posibilidad. En cuanto a la modificación del 182, a la que me refería hace un momento, ¿ha cambiado realmente algo las cosas respecto de la versión que ya teníamos de antes? Pues probablemente lo que haya cambiado es en algo que no se dice abiertamente. Vamos a ver, en la versión inicial del artículo 182 comenzaba diciendo que si en las sociedades anónimas los estatutos prevén la posibilidad, se podrá celebrar de esta forma, es decir, dando acceso en remoto a los accionistas. Mientras que ahora lo que dice el artículo 182 es que si los estatutos lo prevén, con lo cual parece que la posibilidad de la asistencia telemática se abre también a las sociedades limitadas. Además, esto se refuerza con la sustitución de la palabra accionistas
que antes se contenía en el artículo 182 por la palabra algo más genérica de socios, con lo cual, aunque no expresamente no se diga, algo que antes se reservaba solo para las anónimas, ahora se generaliza para las limitadas. Bien, el otro de los artículos a los que me refería, el 182 bis, que es un artículo de nueva factura que se incluye por esta Ley 5/2021, regula una realidad distinta como es la junta exclusivamente telemática. Una vez más, solo si los estatutos lo prevén. Modificación, además, para la que se requeriría una mayoría de capital de dos tercios. Y en esta forma de celebración virtual está supeditada, y aquí entramos en algunos de los problemas que podrán darse en el futuro, está supeditada en todo caso a que la identidad y la legitimidad de los socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada. Nada se dice, por ejemplo, acerca de cómo podemos controlar y verificar que no asistan a la Junta personas que no debieran estar autorizadas. Por ejemplo, pensemos en alguien muy cercano a la competencia que pudiera tener acceso a la Junta a través de la simple presencia en una sala donde está él y otras personas a las que es muy difícil verificar que no estén presentes. ¿Y cómo podrá acreditar el notario o la notaria en caso de que se exija su presencia para elevar acta notarial de que no concurren personas que no debieran estar ahí presentes? Bien, aquí sí que se contempla en este artículo 182 bis, pero no parece una exigencia, se contempla que junto al audio o el vídeo se establezca la posibilidad de mensajes escritos, es decir, el chat, para la intervención de los socios en tiempo real, para los derechos, para el ejercicio del derecho de palabra, derecho de información, la propuesta, o para seguir otras intervenciones de otros asistentes. Bien, a tal efecto, se exigen mayorías absolutas para modificar los estatutos en este sentido. Voto favorable de al menos el 60% del capital presente o representado, si concurre un quórum del 50% o más, o un 75% del capital presente o representado si concurren accionistas que representen el 25% o más, pero menos del 50%. Por el contrario, para suprimir esa cláusula que permita este tipo de juntas, se requieren mayorías más bajas, concretamente los del artículo 201.2, es decir, mayoría absoluta de los presentes o representados o de 2/3 en función del quórum que exista, 50 o 25%. Bien, voy a terminar simplemente añadirles una cosa que junto a la vacatio legis ordinaria de los 20 días para la entrada en vigor, a las que antes aludía Amanda, sí que hay que tener en cuenta que se contempla en la Ley 5/2021 un régimen transitorio al que habrá que estar muy atentos, que afecta sobre todo a lo que tiene que ver con las modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital, que no entrarían en vigor sino de forma escalonada. ¿De acuerdo? Bien, nada más, no puedo tampoco dedicarme más tiempo. Yo creo que lo interesante ahora es el coloquio y nada más, quedo a la espera de vuestras consideraciones. Muchas gracias. Amanda. Ahora, que gracias a ti, Fernando, has sintetizado en muy poco tiempo una materia muy extensa y, bueno, veremos cuando entre en vigor todos los problemas que pueda plantear, ¿no? Como ese que comentabas ahora al final. Tenemos preguntas y, en concreto, para Alfonso López, se dirige a ti, Fernando, y pregunta: ¿cuál es el alcance práctico del nuevo artículo 520 bis 1? Madre mía.
520 bis 1. Hablamos de... Alcance práctico de ese artículo. Bueno, habla de... está en el marco del derecho de la sociedad a conocer las identidades de sus accionistas o de los beneficiarios últimos de las acciones, en el caso ese que os decía, de que haya una titularidad formal y una titularidad de facto o real, y sencillamente establece ciertas obligaciones en el marco de esa interlocución que se puede establecer entre la sociedad y sus socios. Pensemos, entre otras cosas, que se parte del paradigma de que la sociedad es anónima y que, en principio, la identidad de los accionistas no es tan evidente que sea algo público y notorio. Ahora se establece un verdadero derecho de la sociedad a conocer la identidad de sus socios a efectos del mejor ejercicio por parte de los socios, el derecho a conocer la identidad de los accionistas, y en el marco de ese deber o ese derecho que tiene la sociedad de conocer la identidad de los accionistas, establece también una serie de obligaciones de transmisión de una cierta información, hacerlo directamente a todos o indirectamente a través de terceros nombrados por ellos, como puede ser también el caso de las asociaciones. Ajá. No sé, más allá de eso, no sé si la pregunta va por ahí o tiene otra connotación. Igual Fernando, igual me equivoco, si no es así, que me lo diga el que ha preguntado. Sí. Igual si no estaremos constituyendo como una nueva categoría del derecho a la información, ¿no? Sí, distinta, ¿no? Porque no está, ¿no? Englobado dentro de lo que es el ejercicio. No, el 520 bis habla de la transmisión de información a los accionistas y los beneficiarios últimos. Yo creo que van de la mano de esas modificaciones que se han introducido en lo que es un verdadero derecho de la sociedad cotizada a conocer la identidad de sus accionistas. Claro. Por eso digo, es que sería como inverso, o sea, que no es tanto del socio, sino de la sociedad, ¿no? Un derecho de información de la sociedad. Sí, ¿no? exactamente. Sí, pero bueno, por ejemplo, las sociedades deberán entregar la siguiente información a sus accionistas o al tercero que nombre cada accionista. Información que deba facilitarles para permitir el ejercer los derechos derivados de sus acciones. Yo creo que esto va, además de los posibles derechos de información que tengan los accionistas de cara a la celebración de una junta general. Desde luego. Por eso lo decía, que no se estará constituyendo una especie de derecho de información, pero a la inversa, ¿no? Es una cosa como muy, muy extraña. La verdad, a mí me llama mucho la atención. Sí. Me resulta muy... Igual me falta reflexión, para poder responder, pero que sí que me llama la atención, ¿no? Que es como una especie de derecho de información, pero a la inversa, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Sí, extraña, sí. Os hago otra pregunta para los tres, porque sois entendidos en la materia, aunque va dirigida a Juan Carlos de Abraham García, que dice: ¿qué diferencia se encuentra entre las figuras del Insolvency Practitioner y el experto independiente del Prepack? Ahí os lo dejo. Sí, pues bueno, lo ha adelantado Leandro Blanco. Ahí queda ese Miura, Juan Carlos. Sí, tú lo has adelantado antes, muy bien. De hecho, también me habían hablado bien de ti y ya ahora entiendo por qué. Yo creo que te voy a llevar de bolos a dar charla para que explique a todo el respetable la relevancia de la figura económica y financiera para la tarea que ahora nos encomienda la directiva, o nos va a encomendar la directiva, cuál es la viabilización de las empresas y no la gestión judicial de un procedimiento judicial. Efectivamente, aunque parece y lleva confusión, que son figuras muy parecidas, puede entenderse el hecho de utilizar la palabra administrador ya en sí, decía antes que resultaba confuso. Un insolvency practitioner es alguien que está
antes de que se declare el concurso, igual que el experto independiente o el administrador del PRIPAC, pero tiene como tarea principal que la empresa no llegue a concurso, buscar que algo que no es viable sea viable con reestructuración financiera, pero también reestructuración operativa, reestructuración económica, cambiar la cuenta de resultados, eliminar gastos, vender un trozo de empresa, cerrar plantas que sean improductivas, hacer un ERE. Son tareas económicas que van orientadas a que la empresa sea viable y asistir al empresario a hacer un plan de reestructuración, un plan de viabilidad y poder negociar o renegociar los pasivos con los acreedores. Mientras que, sin embargo, el experto independiente o el administrador del PRIPAC es alguien que tiene que hacer algunas cosas parecidas, pero que lo que tiene es que asegurar el valor de aquello que se va a vender. Es decir, lo que estamos haciendo es la venta de unidad productiva dentro del concurso. Bien, vamos a adelantar antes, vamos a estudiar antes, vamos a hacer todo el proceso de preventa, toda la recepción de ofertas, el asegurar que está bien publicado, que hay una publicidad transparente abierta a todo el mundo, que hay concurrencia pública para esa venta, para que cuando entre en el concurso, automáticamente la venta ya esté casi preparada y se haga de una forma express. De hecho, la primera que se hizo en Barcelona, que era una academia de idiomas, y creo que desde que se declaró el concurso hasta que se vendió esta academia, pasaron 4 o 5 días. Es decir, lo que vamos es avanzando la venta. Es decir, el fin que tiene es, en un caso, que no se llega a concurso, y en otro caso, preparar, digamos, hacer papeleo previo para que cuando llegue a concurso, que es la vocación del PRIPAC, cuando llegue a concurso, la liquidación de esa unidad productiva se haga de la forma más rápida posible y con el menor, por lo tanto, más rápida posible significa mayor valor posible, un mejor valor de transmisión, mejor valor de venta y más satisfacción con los acreedores. Pero, claro, ojo, ese trabajo de ese experto del PRIPAC no solamente decir, oye, voy a poner ofertas a la venta y que haya concurrencia y que haya transparencia, porque para eso no falta ni un economista ni un abogado. Eso que mejor lo hace es una entidad especializada. La parte se requiere mejor, porque quién mejor que lo va a hacer. IAG va a hacer una cosa de ese tipo. Lo que se trata, el valor que yo considero que es esencial y el valor que yo considero que es interesante es que alguien que va a poner a la venta una unidad productiva o varias tiene que saber cuánto vale, porque si no, ¿en cuánto lo pongo a la venta? ¿En 1.000, 2.000, 1.000.000, 100 millones? El poder ser alguien que sea capaz de analizar la unidad productiva, saber cuál es su valor, hacer un estudio de capitalización, hacer un estudio de cuánto de flujo de efectivo, para saber cuánto es capaz de valer eso en el mercado, o quizá detectar que en lugar de una hay 2 unidades productivas o 3 unidades productivas, o que si de toda la unidad productiva, si elimino una, va a valer más, porque hay una que es una tienda, que es la que está en un barrio y me hace perder dinero. Es que ese trabajo es importante también. Entonces, son trabajos que tienen vocaciones distintas, parecidos en cuanto al trabajo de análisis, y una cuestión también muy, muy importante que la diferencia, y es la capacidad de intervención que tienen uno y otro. El experto del PRIPAC no tiene ninguna capacidad de intervención en las facultades del administrador, mientras que el insolvency practitioner es alguien que en muchos supuestos va a tener estas facultades de intervención, aunque sean moderadas, en la facultad de disposición del patrimonio. Pero sí, se confunde porque aquí utilizamos la palabra administrador para todo y entonces al final la sensación es que es lo mismo, pero tienen muchas diferencias. Yo sí quisiera, había una cuestión que me había quedado ahí en el tintero antes, lógicamente no podía tampoco intervenir, que era cuando estaba hablando Juan Carlos. Juan Carlos y también Leandro, porque introdujo una cuestión muy interesante. Pues, al hablar Leandro parece que esto nos reconducía a una especie de interim manager que va a gestionar, que tampoco es el espíritu de la directiva. Modestamente, ojalá fuera ese. No lo es. Tienes razón. Es que ojalá fuera ese con la ayuda de las entidades especializadas, pero mucho me temo que la función de lo que llama la directiva, a lo mejor incorrectamente, administrador concursal, porque esa es la palabra, y ahora voy a entrar un momento ahí, pero me parece que va a ser mucho más aséptica. Ojalá fuera lo que decís, pero me temo que es alguien que tiene que hacer un informe sobre si prorrogamos la suspensión de las ejecuciones y poquitas cosas más. Y entonces, allí, vamos a ver, a mí me gusta escucharos y Juan Carlos cada uno aquí va reando el asco a su sardina. Y a mí me parece bien, pero a lo mejor habría que
que preguntarse, ¿y ese 96% los economistas estaríais dispuestos a que ese 96% que va a liquidación, como eso es un procedimiento judicial, lo asumieran solo los abogados? Porque a lo mejor habría que abrir ese melón. Quiero decir, vamos a ver. Los considerandos de la directiva son en realidad el meollo. Tú te referías antes a alguno de ellos. El considerando 87 de la directiva dice, bueno, a la hora de buscar una interpretación auténtica de la directiva, pues nos vamos al considerando, y el considerando 87 me parece que se remite expresamente a la definición de los practitioners contenida en el reglamento 848-2015, y dice que los administradores concursales de la definición del reglamento deben quedar incluidos en el ámbito de aplicación de la presente directiva. Y luego esa definición del reglamento, porque la definición del practitioner en materia de insolvencias no está en la directiva, está en el reglamento, y el reglamento expresamente contiene un anexo, que es el anexo A o el anexo B, donde para el caso de España dice que los que hay que entender incluidos son el mediador concursal y el administrador concursal. Quiero decir que aquí puestos, pues podemos sacar argumentos de todo tipo, y yo estaría perfectamente conforme con la opinión de Juan Carlos, de reservar ese nicho para los economistas, porque además son los que van a gestionar. Pero es que ni según la directiva tienen que gestionar, ni tampoco los concursos que van a liquidación están solo en manos de abogados, y, oye, hay profesionales que lo hacen muy bien y otros que lo hacen muy mal. Entonces, bueno, me parece muy bien, pero a lo mejor habría que oír alguna otra opinión. Es mi opinión. Pues fíjate que me parece muy importante, porque hemos abierto un melón. Además, a mí me encanta discutir, entrar en esta arena, porque, vamos a ver, efectivamente, si la palabra administrador es confusa, porque la aplicamos conforme al derecho español, incluso la palabra insolvency practitioner es confuso también desde el punto de vista de la interpretación en inglés, porque los propios británicos, a lo que llamamos aquí insolvency practitioner, allí lo han llamado monitor, y es un experto financiero. Y en Italia lo están haciendo los doctores commercialisti, que son los economistas italianos. Porque el insolvency practitioner no es solamente la figura que se recoge en la directiva, sino ya viene de antiguo, y se ha utilizado esa expresión porque es muy común en el Reino Unido, en la costumbre comercial, la costumbre empresarial, que la gente que tiene problemas financieros llama privadamente a un insolvency practitioner, y si tú pones insolvency practitioner en una página web, van a salir decenas o miles de despachos profesionales que se anuncian como solucionadores de problemas financieros, porque esa figura es la que existe y se conoce así. Pero que la figura financiera, el trabajo financiero, corresponde a un profesional financiero, yo sé dónde estoy hablando. Sé que estoy hablando en un foro en el que mayoritariamente están personas formadas en derechos, hay abogados, algún magistrado, es decir, pero es como si dijéramos, a ver, ya hemos intentado solucionar una crisis financiera, hemos tratado de arreglar problemas empresariales con soluciones judiciales. Hemos intentado curar infartos con dentistas. Bueno, pues no ha funcionado. Son médicos extraordinarios, pero son dentistas. No son expertos en el corazón. Es como si hay que trabajar sobre la empresa para solucionar un problema de viabilidad de la empresa, lo que hace falta es trabajar sobre la empresa, sobre la viabilidad y con los conocimientos adecuados para eso. Igual que me decían los de, ¿estarían dispuestos los economistas que el porcentaje de las liquidaciones? Pero si las liquidaciones, quien mejor lo va a hacer no va a ser ni un economista ni un abogado, va a ser una entidad especializada. Eso es quien mejor puede hacer una liquidación. Seguramente quien mejor lo puede hacer. Pero en cuanto a competencias, precisamente, las administraciones concursales, que tal y como hemos entendido la administración concursal en España no hemos administrado empresas, nadie. Nos hemos dedicado obligatoriamente a administrar procedimientos judiciales. Ahora presento el informe, ahora los incidentes, ahora no sé cuánto. Y de la misma manera que hablamos de competencia, yo no quiero pues, aquí buscarme la mitad con nadie, pero de lo que se trata es de esta es una conversación que la hemos tenido en muchas ocasiones con compañeros, cuando decís, bueno, y esa parte son la parte jurídica que necesita, y por qué no hacemos los abogados que también lo hacen muy bien. Yo, claro que sí lo hacen muy bien, extraordinariamente bien, pero de la misma forma que nadie concibe que un economista pueda subirse en su condición de economista a un estrado de vender un incidente concursal. Los economistas no entendemos cómo un abogado puede emitir un informe de evaluación del plan de pago soportado en el plan de viabilidad.
no sé dónde está la competencia profesional del estatuto de la abogacía o dónde está la competencia académica de la licenciatura o grado en Derecho. Es decir, y se da por hecho porque, bueno, pero se hace muy bien. Y yo podría decirte, oye, pero es que este economista, el tío tiene un pico de oro, el tío se defiende en el Estado que da gusto verlo. Pero eso, lo que todo el mundo asumimos que es una barbaridad, pues no se parece como que esta facultad, estas capacidades, si el tío es medio avispado, es que parece que estamos consagrando el cuñadismo. Es decir, creo que vamos a entender que las facultades y las competencias y las habilidades en los momentos adecuados son lo que hacen falta. Si yo tengo un problema de que necesito una cirugía a corazón abierto, yo necesito un cirujano, no un catedrático del derecho de la salud. Porque yo no tengo un problema con el derecho de la salud, tengo un problema con la salud. Entonces, es una cuestión de entender que si dentro de un juzgado, dentro de un procedimiento judicial, lo más razonable es que hagan falta, por supuesto que sí, los abogados. Es lógico y es esencial. Pero si hablamos de una parte que está ajena al juzgado, ajena a un procedimiento, lo que estamos hablando es de mundo empresarial, entorno empresarial. Si queremos salvar empresas y no salvar empresas que están dentro de un procedimiento que deben de seguir una guía procedimental, vamos a utilizar a los expertos en materia empresarial, a los expertos financieros, que son los que, a mi juicio, yo sé que este melón, pues bueno, pues genera pues esto, un poco de ánimo, ¿no? Y son posturas contrapuestas y no pretendo ni mucho menos hacer de menos a nadie, ¿no? Todo lo contrario. Pero creo que cuando hace falta una que a mi juicio tiene las facultades y las habilidades, porque son justo la formación que corresponde a los estudios universitarios que han cursado, las que deben desempeñar esas funciones. Pero insisto, esto además, a la vez de un ordenador parece que casi más, esto con una cerveza se charla. Yo creo que mejor, por favor. Bueno, creo que, Leandro, no sé si quieres aportar algo más ya para concluir. ¿O no te quieres meter en este jardín? Voy a intentar intervenir sin meterme en el barro, porque este es un tema si fuera un cerdo y viera un barro, me metería ahí como un cochino. Pero no, a ver, yo entiendo a Fernando, ¿eh? Fernando tiene toda la razón del mundo. Desde un punto de vista jurídico, estrictamente de legalidad, tiene razón, es así, ¿eh? No está previsto el marco de reestructuración preventiva para que sea un economista quien lo lleve a cabo. Pero realmente, si analizamos un poco, y ya sé que es salvar mucho las distancias, tiene muchas diferencias y que igual no son de comparación, pero un supuesto muy parecido a lo que podría ser un marco de reestructuración preventiva son los acuerdos de refinanciación, los acuerdos extrajudiciales de pago, que tienen como fundamental instrumento los planes de viabilidad y no se están haciendo ninguno. Entonces puede ser que igual esté mal diseñado el acuerdo extrajudicial de pagos y tengamos que ir necesariamente al acuerdo extrajudicial de pago como mecanismo previo para llegar a la segunda oportunidad, pero si realmente nos creyésemos el sistema y nos creyésemos de verdad que el acuerdo extrajudicial de pago es una mejor solución que ir a la segunda oportunidad y ya me extraña ver algunos llantos cuando llegamos a la segunda oportunidad y se acuerdan de determinados beneficios de esta nación, digo, oye, pues haber negociado antes de acudir al mecanismo de segunda oportunidad. Tengo a la abogacía del Estado en Alicante en pie de guerra, porque ahora resulta que le parece mal el mecanismo de segunda oportunidad, pero no le pareció bien llegar a negociar un acuerdo de viabilidad con el deudor. Pero todos estos acuerdos extrajudiciales de pagos fallan por una razón muy sencilla, y es que el plan de viabilidad no se hace muchas veces o no se hace bien porque no están preparados para hacerlo. ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el que podríamos llegar a un marco de reestructuración preventiva? El plan de viabilidad. Pues hombre, seamos sinceros. Yo desde luego, y tengo la doble titulación, tengo Derecho y Empresariales, o sea que igual estaría en condiciones de poder leer un plan de viabilidad y ver si es razonable, no es razonable, pero es que si no nos creemos esto, pues no entenderemos el espíritu de la directiva. La directiva es la de viabilizar empresas. Pues vamos a hacerlo de verdad y no convirtamos esto en un trámite más o un trámite meramente jurídico. Vamos a viabilizarlas. ¿Y quién está en mejor condición de viabilizarlas? Desde luego los jueces no. Y hasta ahí, pero entiendo, o sea, Fernando tiene toda la razón del mundo. El Insolvency Practitioner se ha
traducido como administrador judicial, está pensando en los mediadores. Es así. O sea, yo pues me llama la atención y me da un poco de pena que sigamos cometiendo los errores del pasado. Ya hemos visto un ámbito donde no está sirviendo de nada este instrumento previo, pues no repitamos el mismo error. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que con esta última cuestión tan controvertida nos emplazamos a vernos en persona y debatir sobre ella. Bueno, podemos dar por concluida esta sesión y nada, agradecer a los ponentes su participación y a todos los inscritos y nada, pues nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias a todos y buenas tardes. No, muchas gracias a todos. Y un saludo, Fernando, que no... Igualmente. Fernando, sin buena actitud. Venga. Adiós.